oportunidad, bueno, estamos hablando del Señor Jesús en esta ocasión y vamos a tocar temas que a lo mejor a ti en un determinado momento te surgieron dudas respecto a si Jesús es Dios. Venimos de la iglesia tradicional y no nos explican estas cosas, pero ya recuerdo cuando conocimos al Señor Jesús en la escuela, nos surgieron dudas, ya porque antes de allí, pues si bien asistíamos a la iglesia en las bodas, en los bautizos, pero realmente nunca profundizamos sobre la persona de Dios, sobre nuestro Padre. Y sabíamos que se hablaba de la Santísima Trinidad, que Dios es Dios Padre, que también es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero nunca teníamos esa profundidad de entender cómo es la persona de Dios en cada una de estas figuras en las que Él se manifiesta. Entonces la Escritura, ya conforme uno va entendiendo, va creciendo, va entendiendo cosas, te das cuenta que ciertamente, como dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová ¿qué? Uno. Jehová uno es. Repite conmigo, Jehová uno es. Entonces cuando uno lo escucha por primera vez, pues le explota la cabeza, porque te encuentras también que aparece Jesucristo, que aparece el Espíritu Santo, también con las mismas características que Dios el Padre. Entonces la Escritura da pistas. En todo el contexto de la Escritura te das cuenta que son tres los que dan testimonio. En todo el contexto de la Biblia son tres. O sea, estamos hablando que es un solo Dios, como dice el versículo que repetimos, pero ves de repente obrar al Padre y se entiende. Cuando tú te metes a la palabra, sin el Espíritu Santo no se puede, pero cuando el Espíritu Santo está sobre ti, contigo, en ti, empiezas a discernir que verdaderamente hay un Dios Padre y que también aparece el Hijo, pero también aparece el Espíritu Santo. Y tú dices, bueno, entonces ¿cómo que es uno? Eso es un poco de lo que vamos a hablar en esta noche, pero nos vamos a enfocar en la figura de nuestro Señor Jesús. Y voy a empezar con Colosenses 1:15, hablando del Señor Jesús. Pablo explica y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el primogénito de toda creación. Sin Jesús no hubiesen sido hechas todas las cosas. Tú y yo sin Jesús no hubiésemos sido creados. Es lo que está diciendo. Ya cuando pasa el tiempo, Dios se revela progresivamente durante muchos años. La historia de la humanidad hasta el día de hoy son alrededor de 6,000 años. Después de salir del huerto del Edén, antes de ahí no sé, pero después de que se empezó a contar el tiempo, porque el tiempo no siempre existió, van alrededor de 6,000 años, y Dios se revela progresivamente durante todo este tiempo, y se reveló a ciertas personas específicamente. Se le revela a Abraham, se le revela a Moisés, se le revela a Sansón, se le revela a muchas personas de maneras diferentes. Y entonces los estudiosos empiezan a indagar y dicen, a ver, como que aquí algo está pasando, como que hay diferentes personas actuando en medio de la relación de Dios y los hombres y toda la creación. Al hombre le cuesta mucho trabajo entender esto, que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, pero que a la vez es un solo Dios. Ya de entrada muchos dicen que no existe en Dios, que Dios no existe. Peor tantito cuando le dices es que Dios está formado, son tres personas, pero indiscutiblemente es un solo Dios. Al ser humano le cuesta esto porque a nosotros por naturaleza, la naturaleza caída que tenemos desde el huerto del Edén, nos enfocamos más bien en dividir. Nos gusta hacer división, nos gusta murmurar, nos gusta hablar, no nunca ver
la iglesia unida, no nos gusta ver en el trabajo unidad, nos cuesta mucho trabajo esto, porque la naturaleza satánica que nosotros teníamos, suena feo, pero así es, la naturaleza que nosotros teníamos es la del diablo. Y el diablo lo que busca es matar, hurtar, robar, matar, hurtar, y lo que hace es dividir. El diablo se encarga de estas cosas. Nosotros teníamos esa naturaleza, pero ahora en Cristo tenemos la naturaleza de unidad, porque somos uno juntamente con Cristo también. Dios, el propósito, la naturaleza, la esencia de Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo es siempre unir, pero la naturaleza de Satanás es dividir. Por eso al hombre le cuesta trabajo entender estas cosas, porque el hombre no busca la unidad. Sin embargo, Dios sí busca la unidad. Con la razón humana a uno le va a explotar la cabeza para entender estas cosas, pero es cierto, hermano, lo que te digo, y te lo voy a demostrar en esta noche. Y muy seguramente tuviste dudas en el pasado sobre si Jesús es Dios, sobre si Jesús es creado, sobre si Jesús es un ángel, si era un profeta, sobre si Jesús era, no sé. El diablo siempre va a buscar la manera de encontrar la oportunidad en nuestra vida de poner una semilla de amargura, una semilla de duda, de incredulidad sobre estas cosas, pero la escritura es muy clara. Por eso tú no te tienes que quedar con un cuento que alguien te diga, porque hay muchas religiones que profesan que Jesús no es Dios. Pero tú y yo entendemos en base a la escritura, no porque me digan, sino porque yo lo he comprobado. Tú tienes que decir, yo lo he comprobado, que Jesús es Dios. Durante la historia ha habido muchas corrientes, y esto no es nuevo. No es nuevo. En el año 300 antes de Cristo hay una corriente que se llamaba arrianismo, que básicamente se resumía en esto: Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios, pero no es Dios. Ellos decían, es el ser más grande, sí es el que nos salvó, el que se entregó, pero él no tiene la divinidad, no es divino, no es autoexistente. En el 325, en un concilio de Nicea, se dictaron estas personas como herejes. Ya desde ese tiempo ahí nació el credo de Nicea. Es un credo, una parte del credo lo recitamos nosotros también. Hay otra corriente de pensamiento que se llama modalismo, que dice que en realidad Dios no son tres personas, sino que más bien Dios se manifiesta en ocasiones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se manifestó como papá, como padre. Después, en los evangelios, cuando Jesús estuvo aquí los 33 años, se manifestó como hijo. Y luego, después del Pentecostés, dice que Dios se manifestó como Espíritu Santo. Entonces esta es otra corriente de pensamiento que tiene que estar muy abusado, porque las dos son herejías. Las dos no tienen que ver con lo que dice la palabra de Dios, porque Jesús no es un ser creado y ni tampoco es una sola persona manifestándose según se requiera, sino cada uno, las tres personas tienen su propia personalidad, tienen su propio carácter, son diferentes. Pero la escritura dice que los tres son uno. Repite conmigo, los tres son uno. Ok, estas dos posturas que te acabo de mencionar para el ser humano son razonables, porque pues uno en su limitado razonamiento puedes decir, ok, no, pues sí, no puede ser que sean tres porque se supone que es uno. Pero se manifiesta de tres maneras. Suena razonable ante la mente humana, pero es una herejía. Actualmente hay corrientes que todavía siguen estos pensamientos, y lo voy a decir bien claro: son los testigos de Jehová, los mormones y otras religiones que profesan que Jesús no es Dios, que profesan que el Espíritu Santo es una fuerza, que no es Dios. Tú debes de estar muy abusado en esto. Y esta noche quiero pues entonces, a través de las escrituras, reforzar tu fe y demostrarte bíblicamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, pero a la vez son uno. Ok. Para entender todo esto necesitamos posicionarnos primeramente en la historia. Esto es como una película empezada, ya vamos 3/4 o un poco más para adelante de la película. Empezó en el huerto del Edén y terminará en la segunda venida de Jesucristo. Nosotros estamos en este lapso aproximadamente, y tienes que entender que hubo un momento en Génesis
que Adán y Eva pecaron, que pecamos en el huerto del Edén y que fuimos expulsados de ese lugar. Por misericordia de Dios, pareciera un castigo. Alguien a lo mejor te puede decir, es que el hombre fue castigado y eso, pues sí, pero si solamente te quedas con que el hombre fue castigado, es una verdad a medias. Eso es una mentira si solamente se dice así. Tienes que entender que el plan de Dios comenzó en ese momento. El plan redentor de Dios para nosotros, para salvarnos, porque ciertamente habíamos muerto por nuestros pecados, por nuestros delitos, incluía que Dios era necesario que nos sacara del huerto del Edén. Era imprescindible. En el capítulo 3, verso número 22 dice: y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Observa lo que está diciendo Dios aquí. Es que no conviene que el hombre se quede en la posición en la que estaba, porque él ya había sentido vergüenza, había sentido miedo, no quería saber de Dios, se escondió de Dios. Si Dios nos hubiera dejado en esa posición, hubiéramos estado así eternamente. Pero la misericordia de Dios dice: es necesario que lo saquemos de aquí, porque si no, va a llegar a tomar del árbol de la vida y va a estar así para siempre. Pero como yo soy el que lo cree, dice el Señor, yo te amo, yo te voy a sacar de ese lugar para hacerte morir posteriormente. Y suena extraño, pero sabes, hermano, el plan para cada uno de nosotros es que nosotros pasemos por la muerte. Pero también, por cuanto Jesús se entrega por nosotros, Él nos va a resucitar juntamente con Él. ¿Quién dice amén? El plan de Dios son planes extraños. Pablo le llama el misterio de la piedad cuando le habla a Timoteo. Pero este misterio incluye pues que el Señor nos va a sacar de ahí. En el verso 24 dice, y el 23: y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, nosotros no podemos regresar al cielo por nosotros mismos, porque el Señor ha cerrado la puerta para que ningún hombre pueda regresar y vivir eternamente. Escúcheme, en la condición en la que estamos. Pero la palabra dice, Jesús dice: yo soy el camino, yo soy ¿qué? La verdad, y yo soy la vida, dice Jesús. Nadie viene, fíjate cómo lo dice, nadie viene al Padre si no es por, escúchame, el camino para regresar a la presencia de Dios, donde tú y yo fuimos expulsados, se llama Jesús. No es una coordenada que agarres el Maps en tu celular y digas: ponle allí, llévame al Edén, te va a llevar a la colonia del Edén. Pero nuestro GPS está en su palabra. Y el GPS, la dirección, la brújula, el norte, el verdadero norte que nosotros tenemos que seguir, es el camino que Jesús ha marcado en nuestra vida para llegar otra vez a la presencia del Padre. Nadie puede llegar otra vez a la presencia del Padre por sus propios méritos. Durante toda la historia tú puedes ver, hay muchas epopeyas, muchos escritos antiguos de miles de años. Por ejemplo, la del Gilgamesh, miles de años que hay un hombre que buscaba el elixir de la vida eterna. Y hay otras historias que lo mismo, o sea, pareciera un cuento, pero es una realidad. El hombre quiere volver otra vez a vivir eternamente en la condición en que está, pero Dios no lo ha permitido por amor a nosotros. El plan de Dios es mucho más alto que nuestros pensamientos. Hermano, no siempre se entienden estas cosas. No siempre se entiende por qué nosotros en ocasiones Dios permite que pasemos dificultades. Hay una verdad en esto: Dios tiene un plan en absolutamente todas las situaciones de las cuales nosotros pasamos. ¿Quién iba a pensar que un castigo en realidad venía revuelto, venía envuelto de toda la misericordia de Dios para cada uno de nosotros en Cristo Jesús? Nadie pudo entender esto, nadie quiso recibir esto hasta que Jesús viene y se entrega por nosotros, y entonces se entrega su Espíritu Santo y empezamos a
empezamos a entender todos los misterios que Dios tiene para cada uno de nosotros. De hecho, Jesús en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 13 al 16, mencionando esto, dice: nadie subió al cielo, versículo 13, sino el que descendió del cielo. ¿Qué dice? Repite conmigo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Se está dando a conocer. Se está dando a conocer. Te está diciendo: mira, yo vengo de allá, pero nadie de ustedes, nadie de nosotros ha podido subir, sino solamente yo, que vengo a rescatarte. ¿Entiendes esto? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está sentado en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y ahí está el famosísimo versículo que todo mundo se sabe, que dice: porque de tal manera que ha dado, para que todo aquel que en él no se pierda. Solo nos regresamos 3 versículos, del 13 al 16, y Jesús está dando exactamente el plan de Dios para cada uno de nosotros. Hermano, el que descendió no es un ángel. El que vino a rescatarnos no es un ser creado. Es el único que tiene la posibilidad de venir a nosotros y regresarnos a la presencia del Padre otra vez, y se llama Jesús. En este contexto, entendiendo la historia en la que ahora estamos posicionados, viene Jesús, se da a conocer y les dice: yo soy el camino para que tú regreses al Padre. Todos los rituales que tú has hecho, los sacrificios que has hecho, el esfuerzo que has hecho, todo indicaba para que me reconocieras que yo soy el Señor, que yo soy el Salvador. Y Jesús se da a conocer abiertamente ante toda la nación de Israel que Él es el Señor, el Cordero perfecto. Él fue probado. Todos los estudiosos de la época le preguntaban y no encontraban tacha en Él. No encontraban, no, hasta que llegó un momento, y dice la Escritura que dice que ya no tenían que preguntarle, ya no tenían más que preguntarle. Es decir, Jesús fue probado, literalmente fue probado como aquellos corderitos sin mancha delante de toda la nación, y era el Cordero perfecto para pagar el precio por cada uno de nosotros. Y sería fácil demostrarte cómo Jesús es Dios en el Nuevo Testamento, pero vamos a agarrar el Antiguo Testamento para demostrarte en varias ocasiones la manifestación que Jesús tuvo alrededor de la historia del pueblo de Israel. Y voy a empezar con Abraham. Génesis 18 del 1 y 2 dice: y le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Estoy hablando de Abraham, que le aparece Jehová, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí, grábate el número, 3 varones. ¿Cuántos varones? Que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Me voy a brincar al 16 y 17. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿quién dijo? Y acuérdate que eran 3 varones ahí. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, porque iban a destruir a Sodoma y Gomorra. Me brinco al 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Y observa ahí: pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Delante de quién estaba Abraham? De Jehová. De Jehová. Me brinco hasta el 19, veamos el capítulo, verso 1. Llegaron pues los 2 ángeles. ¿Cuántos llegaron? Y el otro. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y continúa el versículo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor, por qué la Escritura registra como que Abraham se encuentra con Jehová y Jehová le responde a través de estos 3 varones?
Y en el verso 22, y se fueron, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Voy a avanzar, capítulo 32, caso de Jacob. Capítulo 32, verso 24 y el verso 30. Jacob se encuentra con un ángel y empieza a luchar. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Repite conmigo: vi a Jehová cara a cara y fue librada mi alma. ¿Con quién luchó Jacob? Dice la palabra de Dios que vio a Dios cara a cara. Cara a cara. Avanzo del libro, Éxodo 33, verso 11. Cuando Moisés tenía una relación con el Señor, y dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué hizo de Nun. Y sigue el versículo. Verso 34, observa: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová como cara a cara. Cara a cara. Otra vez, verso 20 del capítulo 33. Verso 20 del capítulo 33. Dijo más: no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. No podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. A ver, entonces cruzas versículos, empiezas a escudriñar y te preguntas: ¿cómo es que Abraham vio cara a cara a Dios? ¿Cómo es que Abraham se quedó en la presencia de Jehová y los otros dos avanzaron? ¿Cómo es que Jacob peleó hasta rayar el alba con el varón y dice que vio cara a Dios y fue librada su alma? Hermano, no hay un ser que pueda librar nuestra alma si no es nuestro Dios. No hay nadie que pueda librarnos de la muerte si no es solamente nuestro Dios. ¿Cómo es posible que dice la palabra, que dice el Padre ahora, porque lo está hablando ahora el Padre, que nadie podrá ver el rostro del Padre, sino que si alguien lo ve caerá fulminado? ¿Cómo es posible que la palabra esté diciendo estas cosas, pero a la vez está diciendo que hubo hombres que vieron cara a cara a Dios? Hermanos, Moisés era un hombre pecador como tú y como yo. Abraham, Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, de los sumerios de aquella tierra, de las civilizaciones más antiguas que tenemos registro de la humanidad. También era un hombre pecador, y sabes, Abraham tenía muchos dioses también en aquella época, pero Dios saca a Abraham de ese lugar y lo aparta, y Jehová se muestra como el único Dios verdadero, y Abraham le obedece solamente a Dios. Moisés no vio al Padre, hermanos. Jacob no vio al Padre. Abraham no vio al Padre. Los papás de Sansón, hay otras historias también. Los papás de Sansón tampoco vieron al Padre. A quienes ellos vieron fueron al Señor Jesucristo. A quien ellos vieron fue la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchísimas series de historias que muestran cómo es que la Biblia te deja entender que realmente se tratan de tres personas. Son tres personas las que dan testimonio aquí en medio de nosotros: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra historia, Josué 5, para cerrar con candado esto. Josué 5 del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de los enemigos?
Verso 14, él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Josué? Le adoró. Y mira que está hablando con el varón. Entonces, y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Verso 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. El lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Te suena familiar la historia? Son las mismas palabras con el encuentro que tuvo Dios con Moisés. El que se presenta con Josué es también Dios. El que se presenta con Josué, con Abraham, con Moisés, es también Dios. Pero entiende una cosa: al Padre no lo podemos mirar cara a cara. Dice en el Nuevo Testamento: nadie jamás vio a Dios. El Padre se está refiriendo a la figura del Padre, se está refiriendo a la persona del Padre. Pero Jesús ha estado con nosotros desde la creación hasta el día de hoy. Jesús se ha manifestado en carne hace 2000 años en medio de nosotros. El Espíritu Santo también se ha manifestado. Embistió a Josué, dice la palabra en Génesis 1:2, que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Se movía en medio, ordenándolo todo. El Espíritu Santo embistió a Saúl y lo hizo profetizar, y le dio un carácter diferente. Fue mudado su espíritu, dice la palabra. Es decir, son 3 personas las que han sido manifestadas durante toda la historia de la humanidad. Son 3 personas diferentes. Pero la palabra que dice: oye Israel, Jehová uno es. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Sé que es teología, hasta esto es contexto de la escritura. Entonces, en el Antiguo Testamento aparecen varios ángeles que claramente se niegan a ser adorados. Tú ves en la escritura y de repente alguien, un pelado, se encuentra con el ángel y le quiere adorar, y el ángel le dice: no, no me adores. Pero cuando aparecen estos varones, o como el ángel de Jehová, o como el varón, o como el príncipe del ejército de Jehová, no dicen nada, y la escritura los acepta en plenitud. Está hablando del Padre, está hablando del Hijo y está hablando del Espíritu Santo. De hecho, la palabra ángel significa mensajero. Si bien no aparece la palabra Jesús, ahora se presenta como mensajero en el Antiguo Testamento. Estos pasajes no están hablando de un ángel creado, sino de una persona como mensajero. El varón o Jehová o el ángel de Jehová no es el Padre, porque nadie lo puede ver. No puede ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu es Espíritu. Se trata de Jesús. A Jesús y el Espíritu Santo los vemos en acción en toda ocasión sobre la escritura. De hecho, uno de los requisitos canónicos para separar los diferentes libros de la escritura es que apareciera la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro. Si no, no. Por eso muchos libros sobre la escritura en la iglesia tradicional tienen más libros, pero no cumplen con este requisito. Queda demostrado entonces que Jesús es Dios, y concluimos entonces que Dios es uno. Y los 3 concuerdan en voluntad, en propósito, en esencia y en sustancia. Pero son 3 porque tienen personalidad diferente. Son 3 personas y funciones diferentes, pero el propósito es el mismo. Quizá te diste cuenta que el Padre tiene una personalidad y función de un Padre que honra al Hijo y que da a conocer a su Espíritu Santo. El Hijo tiene esa personalidad de obediencia. No te confundas cuando dice la palabra, cuando Jesús dice: yo no puedo hacer nada si no lo escucho del Padre. Escúchame, es la posición del Hijo, la personalidad del Hijo. Se somete al Padre, y el Espíritu Santo es tan sensible que manifiesta al Hijo. Tú te puedes dar cuenta cómo estos 3 concuerdan, pero en realidad se trata del mismo Dios, pero son 3 personas diferentes. Colosenses 1:15. Después de que Jesús asciende, los discípulos fueron embestidos por el Espíritu Santo y quedó todo totalmente claro. Y los discípulos entienden que Dios en realidad son 3 personas. 3 personas totalmente diferentes, pero con la misma sustancia y esencia. Colosenses 1:15 al 20
respecto de Jesús dice la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas, repito, en Él subsisten. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Verso 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así en los cielos, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sé que es un chorro de letras, pero tenemos que entender una cosa, hermano. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la sustancia del Padre. Nosotros no hemos visto cara a cara al Padre, pero hemos visto a Dios porque Jesucristo se ha presentado en medio de nosotros. Nosotros tenemos que entender una cosa. En este sentido, Jesús ya era rey. Jesús ya era rey. Jesús no viene a la tierra como para hacer proselitismo político, para que las personas lo elijan a Él como para coronarlo rey. Jesús ya era rey desde antes de que nosotros fuésemos creados, porque Él es Dios. Es un pensamiento diabólico pensar que Dios nos necesita a nosotros para que lo hagamos rey. No necesita de nosotros para que lo hagamos rey. Lo que sí nos toca a nosotros hacer es hacerlo nuestro rey, porque en Él está la vida. Dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, no solo decimos ahora Jesús es rey. Ahora nosotros humildemente, hermano, decimos Jesús es mi rey. Yo no sé si tú tenías esta convicción en tu corazón, si alguna vez dudaste que Jesús es verdaderamente nuestro Dios, que se manifestó en medio de nosotros hace 2000 años, pero que también lo había hecho desde el Antiguo Testamento. Durante toda la historia de la humanidad, 6000 años se ha venido manifestando Jesús. Pero el corazón del hombre ha sido tan duro durante toda la humanidad que el hombre en realidad quiere dividir y no unir. Cuando la palabra de Dios está hablando que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en realidad nos está mandando el mensaje contundente que Él está buscando la unidad en la iglesia, que Él está buscando la unidad en la familia, que Él está buscando la unidad en la relación matrimonial, que Él está buscando la unidad en la relación con los hijos. Hermanos, a quien tú has recibido en tu corazón y en tu vida como Señor y Salvador es el Dios Todopoderoso, que es capaz de cambiar cualquier cosa. Es el mismo Dios que estuvo en la creación diciendo hágase la luz, hágase todas las cosas. El mismo que nos creó en el huerto del Edén, dando forma, tomando barro, haciendo la figura del hombre y soplando aliento de vida, es el mismo que se entregó en la cruz del Calvario, y es el mismo que ahora habita en nuestro corazón. El mismo Dios se ha revelado a nosotros en la persona del Hijo. No estás equivocado en la fe que ahora tienes, porque hoy se refuerza tu fe sabiendo que Jesús es el Señor de señores, que es el Rey de reyes en medio de nosotros, y eso nada lo va a cambiar. Yo no sé si alguna vez tú dudaste. Hay un versículo, un pasaje en Lucas, no se lo dije, pero voy a ir ahí, en Lucas 24. Lucas 24 dice: y aquí, dos de ellos iban el mismo día en una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban camino.
e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Quién se les apareció? Jesús mismo. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Escúchame, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tan triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Verso 19. Entonces Jesús le responde: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Verso 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, le dicen los varones, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que aún del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto la visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Yo no sé si te pasó a ti, pero yo me acuerdo cuando empecé a entender la palabra siendo estudiante y iban pasando los años, yo esperaba que Jesús se hiciera algo en mi vida. Pero te encuentras con la situación de que el que ahora tenemos en nuestro corazón es el Dios vivo y verdadero, del cual no depende de lo que Él haga ni de lo que yo espere, sino que ahora tenemos al Dios verdadero en nuestra vida, y eso nunca va a cambiar en medio de nosotros. Ahora el que habita en medio de nosotros es el que redimió a Israel. Ahora el que tenemos en nuestro corazón es el que redimió tu matrimonio, es el que redimió tu trabajo, es el que redimió tu vida. Y ahora tú tienes una certeza en tu vida de que si hoy mueres, tú vas a estar el día de mañana en la presencia de Dios, viviendo por siempre y para siempre, porque Él se entregó por nosotros. Tú y yo no tenemos duda. Tú y yo no tenemos duda. Oye, Paco, pero yo creo que Él como que no me convence que Él es Dios. Te voy a decir una cosa, dice la palabra, y Él lo dijo: no hay otro camino por el que podamos llegar al Padre si no es por Él. Si tú crees que Él es un profeta, y si alguien está viendo en la transmisión, si tú crees que Jesús es un profeta solamente, ten entendido que ni siquiera los profetas tienen acceso a la presencia de Dios. El único que puede tener acceso a la presencia de Dios es Él mismo. Es el mismo, porque el Padre habita en luz inaccesible. El Padre habita. El Padre, solo vamos a poder llegar a la presencia del Padre a través de Jesucristo. Se completa la obra cuando el Padre decide enviar al Hijo y el Hijo dice: yo voy. Se completa la obra porque Dios es fuego consumidor en medio de nosotros. Y sabes ahora quién habita también en medio de nosotros: el Espíritu Santo. El Padre es fuego consumidor. Por eso nadie puede ver cara a cara a Dios, porque cualquier pecador que se acerque a Él lo fulmina. Pero ahora el mismo fuego consumidor es el mismo fuego que ahora está en medio de nosotros, habitando con tu vida.
se completa. Nadie puede llegar a la presencia del Padre si no está el Hijo y si no está el Espíritu Santo. Hermano, tu fe es segura. Su fe es segura. Usted va directito a la casa de papá porque estamos en la presencia de Él a través del Hijo. ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús Dios? Por supuesto que sí lo es. Jesús es Dios. El Padre es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y tú y yo convivimos con ellos tres. Ah, qué alegría cuando lleguemos a la presencia del Padre. Sabes, así como muchos anhelaron la venida del Señor Jesucristo, que estaba profetizado en todos los libros de la Biblia. Y aquí no la podemos pasar, y cuando quieras saber al respecto, te muestro muchos otros versículos que hablan sobre la persona de Jesús. Oh, qué alegría. Qué alegría cuando estemos en la presencia del Padre, porque así como había esa intención, esa necesidad de que Jesucristo viniera para redimir a Israel, ahora tú y yo hay una necesidad de que venga otra vez para que nos levante y nos resucite y estemos delante de la presencia de Dios. ¿Entiendes esto, hermano? ¿Entiendes esto? Así que, humildemente, hermano, el ser humano, este cuerpo, es corrupto. Yo te dije en un principio, es necesario que muramos. Es necesario. Por eso el Señor nos saca del huerto del Edén. Primero, los primeros 2000 años, las personas vivían 800, 900. Matusalén fue el que más, no recuerdo el número exacto, pero casi los 1000 años vivían. Y después el Señor agarra, porque la maldad se incrementa en la tierra. En Génesis 6 lo puedes ver, y le recorta la edad a 120 años. Hermano, todo eso sí es un castigo, pero sería una verdad a medias. Es la misericordia de Dios, porque sí es necesario que tú y yo muramos para que Cristo nos resucite en el día postrero, para que juntamente con Cristo el Espíritu Santo nos resucite. Y termino con esto. Entonces ahora le ponemos play a la película y las dejamos avanzar, la historia que sigue. Todo lo que viene hasta Jesucristo venga otra vez. Maranata, Cristo viene. Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Tú ya no eres huérfano. Tú ya no puedes decir no tengo papá y no tengo mamá. Ahora tú eres un hijo amado, porque el Padre se acordó de ti y ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre. Oh no, yo no sé si tú te enorgulleces de que tengas el apellido fulanito de tal, de que tu papá logró tantas cosas, o de que tú estás logrando tantas cosas. Dice Pablo, todo lo que era ahora lo tengo por basura para ganar la excelencia que es en Jesucristo. No somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo no sé si tú tengas ahora en tu identidad el valor por lo que tus padres te dieron, que es bueno, no lo niego. Pero ahora tú y yo vivimos por la identidad del Hijo. Tú y yo ahora vivimos porque Él se ha acordado de nosotros, y nuestra identidad es en el Espíritu Santo. Nuestra vida es en el Espíritu Santo, en Jesucristo, en el Padre. Sin ellos, hermano, no somos nada. Quita el valor de tu vida por sobre lo que tienes. ¿Estás seguro en tu matrimonio y te sientes tranquilo? Tu seguridad no la puedes depositar allí. Tu seguridad no la puedes depositar en tus hijos. Tu seguridad no la puedes depositar en tu trabajo. Tu seguridad no la puedes depositar en tu dinero.
Tu seguridad, tu certeza en la vida está guardada en Jesucristo. Nos tiene Él aquí, hermano. Nos tiene aquí y nunca nos va a soltar, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a separar de su amor, nunca se va a alejar de nosotros, porque Él ahora nos ha atraído a su presencia. Fue su decisión, no la nuestra. La identidad que ahora tú tienes es su decisión, no la nuestra. La salvación no se pierde, repito, no se pierde, porque la salvación te la dio Él. Te llamó hijo Él. Él fue el que te dijo que tú eras su amado. Él fue el que te dijo que te quería en sus brazos. Él fue el que te dijo que te necesitaba aquí, porque Él nos amó desde un principio. Dios no cambia, y si Dios nos amó, te ama hoy y te amará por los siglos de los siglos. Alguien dice amén. Te puedes poner en pie. Yo sé que quizá aquí hay personas o en la transmisión que nos están viendo que le están dando valor a su vida por lo que sus padres hicieron. Pero sabes, hay muchas personas que nacieron por accidente, y tengo que decirlo. Hay muchas personas, y ellos entonces, ¿no crees que sería injusto para Dios pensar que esas personas tienen menos valor? Hay gente que está viviendo en la calle porque se piensan en sí mismos que tienen menos valor. Pero Dios ha hecho la igualdad entre todos nosotros, porque dice la palabra que ya no hay diferencia, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, sino que todos a uno absolutamente somos iguales delante de la presencia de Dios. ¿Y quién hizo eso? Sino nuestro Señor Jesús. Él es el que lo hizo, hermano. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez en este lugar? Que pueda levantar su mano. ¿Hay alguien aquí? Queremos saludarte, que levante su mano. ¿Hay alguien aquí? Chavo, le damos un fuerte aplauso al Señor por su vida. Bienvenido. Bienvenido. Ok, cierra tus ojos ahí. Sé que aquí hay personas, así quédate con tus ojos cerrados. Hay personas aquí que están batallando con su identidad, que piensan que lo que están pasando es porque se portaron mal. Quizás sí, pero aquí hay una grande diferencia. Jesús se entregó por nosotros y Él es el que nos salvó. Así que lo que pase hoy o lo que pase mañana ya no importa, porque lo que importa es que Jesús ahora nos tomó. Padre, Señor, te damos gracias y oro por todas estas personas, Señor. Oro, Señor, para que tú nos des certeza en nuestro espíritu, Señor. Espíritu Santo, levanta tus manos ahí, dile: Espíritu Santo, envísteme de tu poder, envísteme de ti, Señor. Envísteme de tu poder. Pon tu mano en tu cabeza. Envísteme de ti. Así quédate, así. Envísteme de tu poder, Espíritu Santo. Confiesa a Jesús como Dios, al Padre como Dios. Yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú eres Dios, papá. Yo creo que tú eres Dios. Espíritu Santo, ven. Tú eres el único que puede librar mi alma. Tú eres el único, Señor. Tú eres el único. Ven y restaura. Ven y restituye, Señor. Yo te pongo como mi único Dios y mi único Señor. Tú ya eres rey, tú ya eras rey. Tú ya eras rey, papá. Y ahora yo te pido que tú seas mi rey. Que seas mi rey, que seas mi rey, que seas mi Dios. Te necesito, papá. Te confieso como mi único Señor y como mi único Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Estamos despedidos.